Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia, en estos diálogos que abrimos, que se abren para compartir aspectos de la vida. Todos de alguna manera venimos buscando la luz. A veces nos confundimos con la oscuridad, a veces vemos ilusiones, pero a veces lo vemos claro. La idea es que cada quien vaya teniendo una oportunidad de realizar con más claridad el plan de la vida. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Permiso, buen día maestro. Buen día, Marion. Buen día queridos hermanos presentes. Feliz de estar acá en este presente con nosotros y con usted maestro y muy reverendo gracias, querida presente. Hoy día me mandaron un sticker de personas que uno conoce, de pacientes, y me decía, el sticker decía muy bonito, decía, confía en Dios, ten fe. Y yo quiero tener, y eso me gustaría, maestro, que nos compartiera eso, por favor, desde lo que estamos viviendo. Esa fe, no perderla y confiar en Dios. Muchas gracias. Sí, yo lo que les he compartido hasta donde me alcanza mi entendimiento es que la fe fluye en forma natural, es misericordiosa, fluye por gracia divina. Sí, la vida y el universo siguen gracias a ese Espíritu Santo, que todo lo que se manifiesta en sí lleva el Espíritu. Todo tiene plenitud de Él, que sería lo santo. Tener fe es reconocer que existe una causa y un flujo de posibilidades en la vida. Tener fe no es simplemente reconocer una figura o un concepto. Es estar atento, reconociendo de lo que la fuente nos proporciona a todos. Unos piensan que es su ego el que se lo proporciona y dicen tengo fe en mí mismo. Puede ser llamada autoestima o puede ser autoinflación, porque en realidad de donde viene y gracias a eso estamos aquí, no es nuestro ego. Colabora muy importantemente, pero no es definitivo. Tenemos que reconocer que todo viene y tenemos este universo del cual somos responsables y además, aunque no seamos responsables, como quiera nos va a acompañar el alma y todos sus fenómenos interiores maravillosos. Entonces, tener fe es observar, es apreciar, en el sentido más profundo de lo que significa apreciar. Apreciar es valorar, pero apreciar también es darte cuenta, apreciar también es ver la importancia de aquello. Si tenemos, aunque sea ver la importancia de cada florecita, de cada estrella y de cada ser y de cada tal, bueno, naturalmente algo fluye de confianza en nosotros, una confianza interior, aunque no entendamos todo, pero lo percibimos. Decía el hermano mayor que fe es el presentimiento de la verdad. Antes del encuentro con la verdad, sientes, reconoces, valoras, aprecias la vida, tu vida, la vida de los demás, la vida del universo. Como yo les he dicho, siempre está el contraste entre la oscuridad, un mundo enorme de tipos de ilusiones
que tenemos que ir despejando en el proceso, caminando, no se despejan nada más pensando, hay que caminar, vivir, sentir, pensar, intuir, todo tiene que irse desarrollando armónicamente. Entonces la fe fluye, falta que la reconozcas y la integres a tu propio flujo de todos esos pequeños seres que viven y conviven en un solo organismo, en una sola individualidad, a lo que no se puede dividir. Es lo que yo podría comentar. Buenos días, maestro. Buenos días. Soy Alejandra. Alejandra, sí, qué gusto saludarla. Igualmente, maestro, buenos días. Sí, buenos días a todos. Maestro, usted mismo lo ha dicho, a veces se confunde la oscuridad o esta parte de tinieblas. Yo escuché en alguna ocasión, en otro lado, en otro lugar, de un cabalista que decía, tenemos la llave, pero queremos abrir donde está la sombra. Y no es en la sombra de la herradura, sino en la herradura de la puerta. Entonces, esto me recuerda esta parte, ¿no? Que de la confusión. Y también cuando decían que el hermano mayor decía que si enfrente te pongo un burro, al mismo que obedeces. Pero yo lo tomo de esta manera. El burro es un animal de carga. Y, por ejemplo, es muy enigmático porque hasta con Jesús, cuando va la Virgen, va María, va María, lleva un burro, ¿no? Entonces, es muy enigmático esto. Entonces, no, yo no lo tomo así, que el burro sea alguien que no sabe hacer las cosas. Más bien, es un burro, es el que sabe trabajar. Yo pienso. Y de ahí mucha gente se ha agarrado de no, pues hay que seguir al que esté al frente con todo y lo mal que esté. Digo, híjole, pues ya les lavaron el cerebro, no sé, o sea, mente muy débil. No entiendo esa parte, sí me confunde. Bueno, no me confunde, estoy cierta yo, pero sí me gustaría que usted nos pudiera aclarar un poquito más. Gracias, maestro. Sí, gracias. Yo le escuché en forma directa el sentido que el hermano mayor le daba al burrito, a esos animales tan nobles y que ayudaron a la civilización en todas partes. Son muy resistentes, tienen unas patitas chiquititas, pero cuánta fuerza tienen. El burro, de hecho, lo asimilaba al grado de Gakpa. Había un cuadro donde había un jornalero cinchando al burrito, otro tomándole las riendas al burro y una mujer un poco retirada, poquito, observando todo y atrás el volcán del Popocatépetl. Era un paisaje muy campirano del altiplano mexicano. Pero la forma en que estaba pintado alegóricamente lo hacía ver con mucho sentido. Y ese cuadro le encantaba al hermano mayor. Dijo, esta es la enseñanza para el Gakpa. Tiene que llevar carga. Y bueno, uno que otro rebuzne no va mal. Pero al final de cuentas tiene que cumplir. Y como yo creo que les puede dar unas buenas lecciones de lo que son los burritos, mi hija, que llegó a tener 4 burritos a su cuidado en el campo por algún tiempo largo. El burrito, por la dura, se pone a veces muy necio y terco. En sí, el golpe no es lo que lo convence. A lo mejor lo forza, será. El burrito entiende más de compañero, de estar atento a quien lo trata bien. Pero aún así tiene que llevar la carga. Y como dice por ahí el dicho, las cargas en el camino se acomodan, se ajustan.
El burrito aparece también, aparte del momento del peregrinaje de la Virgen María, aparece en el aliento al niño Jesús, un burro y un buey y una vaca. Es el animal del oriente y el animal de occidente. El burrito representa esa capacidad del occidente, del trabajo, de la razón o de la terquedad también, porque a veces somos los occidentales muy tercos. Tiene que ver con entonces el maestro, decía el hermano mayor, que la entrada de Jesús a Jerusalén, ese día de Ramos que le vitoriaron todo, él escogió un pollino, no un caballo, un pollino, o sea, un burrito. ¿Sí? Él venía a traer esa enseñanza más hacia el occidente. La enseñanza en el oriente es más hacia otro aspecto, complementario completamente para la visión completa de la vida universal y de la vida del ser humano, etcétera, etcétera. Entonces, los burritos. Ahora, la enseñanza, también tuve la oportunidad de que mi maestro me la compartiera, cómo él lo veía. Cuando dijo, si les pongo un burro enfrente, porque nosotros queríamos cambiar un director, que era muy buena persona, pero muy acuario de su organización, de que llegaba tarde, el tiempo no coordinaba con él, y luego nos echaba a perder todo lo que la escuela de Medellín habíamos echado a andar, que éramos 20, pues casi 20 jóvenes, más otros 5 o 10, muy entusiastas todos, y realmente no había eso de que los viejos y los jóvenes, había el entusiasmo, todos por aprender, por descubrir lo que era la iniciación, la enseñanza del hermano mayor, todo eso. Entonces nosotros quisimos cambiar al director. Y él nos dijo, no. Maestro, es que con eso vamos a poder hacer más. No. Antes de que termináramos ya nos había dicho el no. Así, no. Bueno, maestro, pero ¿por qué? Lo lógico es que si hay alguien que pueda por lo menos no obstaculizarnos, que sea un ejemplo de puntualidad, de compromiso y de todo. Queremos mucho al hermano Hinojosa, pero pues no nos ayuda, se vuelve todo, el 50% de la energía se va en aclararle que al final de cuentas no entiende. Bueno, no. Entonces nos dijo, es que si yo les pongo un burro enfrente, ustedes algo tienen que aprender del burro. Y nosotros, pues jóvenes, yo tendría como 19, 20, 3, 4 hermanos, fuimos con el hermano mayor. Y entonces, maestro, no, pero por favor, además de que los burros somos nosotros que no hemos aprendido a apreciar al burro. Entonces, me dice, maestro, por favor, explíquenos, porque no entendemos. Disculpe, no le entendemos. A ver, miren, el burro representa la paciencia y la tolerancia. Y si yo les pongo un burro, eso es lo que tienen que aprender, porque sin paciencia y tolerancia no podrán caminar por el sendero iniciático. Ándale. Entonces representaba unas virtudes por desarrollar, unas virtudes por practicar, unas conocimiento profundo por descubrir y compartir. A los meses dijimos, está bien, maestro, seguimos trabajando así, está bien, a desarrollar paciencia y tolerancia. Ahora sí vamos entendiendo. A los 3 meses mando una carta diciendo que había un cambio de director. Porque habíamos sido discípulos, queríamos aprender. No queríamos enseñar al maestro cómo hacer las cosas, sino cómo sería mejor hacer las cosas. Y con el tiempo he descubierto que sí, efectivamente, una de las virtudes más importantes en el sendero es esas dos.
paciencia y tolerancia. Por eso, aunque te pongan un burro, algo estás aprendiendo. Pero no lo que tú quieres, sino lo que necesitas, que eso es muy diferente. Parte de eso, todo ese proceso, es esa luz de la iniciación. No son conceptos y modelos, son modelos maravillosos. Eso no es el problema, sino cómo y para qué los tomamos. Ese trabajo de desarrollo de virtud, de virtudes, de actitudes, eso es lo más de fondo en el sendero iniciático, porque te van dando la profundidad, te van dando la verdadera transformación. Pero sí, el burrito, nos decía el hermano mayor, representa el occidente. Le dio aliento al Cristo en su lado derecho. Y también fue con el que entró a Jerusalén, aunque a los 3 días escogieron a esa multitud que lo había aclamado, escogió a Barrabás y mandó a crucificar al Cristo. Entonces, sigamos observando, aprendiendo lo que sí y lo que no. Y lo que es confuso también hay que aprenderlo a discernir, a poner cada cosa en su lugar y ya. Lo que toca, lo que no toca, lo que tiene sentido, lo que tuvo sentido pero ahora ya no lo tiene. Todo ese mundo entre la oscuridad y la luz que se llama ilusiones, de confusiones, sustituciones, etcétera, etcétera. Es lo que yo puedo compartir. Espero estar respondiendo a su pregunta, que la veo sincera, y le estoy respondiendo hasta donde yo puedo comprender. Muchas gracias, maestro. De nada. Hay otra pregunta por parte de la hermana Hermelucita. A ver, no sé si dije bien su nombre, pero adelante. A ver, vuelve a repetir su nombre, querida hermana Hermelucita. No, espérate. No, eso es algo que aprender, sí. Buenos días, maestro. Mi nombre es Hermeleucita Jiménez. Hermelucita. Gracias, maestro. Buenos días. Me gustaría que profundizara sobre la lectura de la Biblia que hizo hoy. Se me hace muy significativa. Sí, la mujer veía el tema de que si los samaritanos y los judíos, porque Samaria era un área, una área geográfica, y Judea era otra área geográfica y cultural. ¿Okay? Y entre ellos, por toda una serie de factores históricos, sociales, etcétera, pues no se hablaban. Cada uno estaba en su lugar, con sus costumbres, sus culturas. Entonces llega el maestro, imagino tenía sed, porque en el desierto es muy fácil tener sed. Y le dice, dame de beber. Y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, o sea, de Judea, me pides a mí, que soy samaritana de Samaria, que yo te dé de beber? Y entonces le contesta, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién te dice, dame de beber? Tú le pedirías agua a él, y él te daría agua viva. Es luz. Es confianza. Es eternidad, el agua viva. El agua salada nos hace luchar con el sudor y las lágrimas. El agua dulce nos llena de energías que a veces usamos bien y a veces usamos mal. O sea, nos hacemos daño, etcétera, etcétera. Son formas de aprendizaje. Pero un día comprendes tu verdadera misión y para eso se necesita agua viva. El santo Graal, el grial que contiene la sangre de Cristo, o sea, la herencia de luz que tú mismo has sido siempre, pero hasta hoy la reconoces. El agua viva es agua de luz.
agua en presente. No es el pasado, no es el futuro. Es lo que yo les puedo compartir. Gracias, Agua maestro. de vida, viva, no recuerdos, no condicionamientos, vida, luz, transmisión de vida, pero vida en el sentido no de vitalidad solo física, sino en el sentido de comprensión de la vida universal, de trabajo en la vida universal y de identificación con la vida universal. Algo más. Yo tengo una pregunta, maestro. Sí, cómo no. Sobre cómo estar atentos para no caer en sentirse elegidos o caer en el puritanismo, en el propio proceso del desarrollo de conciencia, de seguir una línea. Esa es la pregunta, maestro. Gracias. El puritanismo se carga a solo ver, apreciar un lado. Hay que apreciar las dos, porque la vida yo les he dicho o les he compartido, que yo lo veo así, que sube y que baja. Que da masculino y recibe femenino. Y en esas mezclas se va dando todo el proceso del ser humano, o en esas experiencias. El puritanismo, como usted lo define, es querer ser puro. Pero también a veces somos puros necios, puros de todos, puro tal. Es también un adjetivo, no sé, que se asigna a decir, no le exageres, ¿verdad? Y no digo otras palabras porque aquí no caben, pero ustedes ya saben a qué me refiero. ¿Eres puro? Eso. Bueno, el tema es que no somos así. La palabra pureza en iniciación tiene un sentido muy trascendente. O sea, en lo trascendente, en lo realidad es contraste. La pureza tiene que ver, la purificación tiene que ver con ese decantamiento, ese discernimiento. No mezclar lo denso y lo sutil. De hecho, es la gran tarea de la tabla de Esmeralda, separar lo denso de lo sutil. Pero, por ejemplo, el color blanco, lo inmaculado, lo que no tiene mancha. En el sentido iniciático, hasta donde lo comprendo, no es de pureza. Ay, no, yo soy puro y tú eres cochino. No, no tanto es, no. Es el sentido de la búsqueda de la luz para reflejarla correctamente, sin pasarla tanto por nuestra personalidad, que es muy natural. El proceso de purificación es parte esencial del yoga. La destilación y purificación en la alquimia es fundamental. Es el proceso mismo. La destilación, la purificación. La destilación es separar ciertas sustancias por densidad de otras. Al pasarlas por no me acuerdo, un matrazo, no me acuerdo cómo se llama ese tubito así largo que va goteando. ¿Matraz? No me acuerdo cómo se llama así. No, el matraz creo que es otra cosa. Bueno, entonces sí, hay que buscar la pureza de corazón, sin intenciones dobles, porque no sería el corazón, sería la tripa. La tripa es así, trabaja todo lo eso aparentemente sucio, pero en realidad en la tripa es donde asimilamos y destilamos. ¿Sí me explico? Donde tenemos que discernir entre lo que sí y lo que no. Si nuestro sistema le entran los tóxicos que se da en los intestinos,
pues estamos en un problema serio. Y todo se da por eso, por vellosidades muy finas, que para los ilíacos no deben taparse, porque se le tapan con el gluten, las cosas de esas. Pero en la conciencia también hay factores que tapan el sistema de asimilación, que impiden el proceso de destilación. Entonces, la pureza en sí se alcanza en la destilación, en la purificación, pero no como una forma de separar, sino de tomar lo mejor y lo que tiene sentido. No es lo malo, sino lo denso de lo sutil. Vamos a poner eso, más que lo bueno y lo malo. Entonces, el proceso en sí sí es importante, la purificación. Pero cuando nos declaramos en una sola forma, aún los puritanos hay de todo tipo. Hay los puritanos políticos, hay los puritanos morales, hay los puritanos mentales, que solamente ciertas corrientes aceptan, las demás las rechazan. Tenemos que comprender la función del universo y en eso separar lo denso de lo sutil para ir descubriendo cosas que no habíamos descubierto. Los chakras son destiladores, son refinadores, son refinerías. Las refinerías tienen un proceso natural de purificación. El niyama es emprender el proceso de purificación. Es comprometerte al proceso de purificación, pero no en el sentido de soy más que los demás, los otros son menos que yo. No, no puede ser ese el sentido. El yoga lleva hacia la comprensión de un plan total, igual que la alquimia, igual que la iniciación misma. Es un símil hablar de iniciación, de alquimia y de yoga en el sentido profundo. Pero cuando alguien se aparta, no se para emocionalmente, mentalmente, destila, sabe trabajar con eso y sabe aprovechar la experiencia, entonces se da un proceso, sí, de purificación. Pero cuidado de confundirlo con un proceso de radicalismos, de segregación y otras cosas que no llevan hacia una comprensión del plan universal. No es tan fácil explicarlo porque las palabras a veces tienen sentidos muy opuestos, la misma palabra. Una gente lo entiende en un sentido y otro lo entiende en sentido completamente contrario. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es qué funciona y qué no funciona en la vida. ¿Qué te hace crecer, ser más, expander como alma grande? ¿Y qué te empequeñece y te separa de tu verdadera misión? Ahí estaría más que todo lo importante. No en una discusión a ver quién tiene la razón, sino encontrarle la razón en la vida, en lo vivo, reconocerla, aceptarla, colaborarla, usarla correctamente, etc. Es lo que yo puedo compartir. Gracias, maestro. Bueno, yo tengo antes de terminar solo un aviso. El día de ayer, el muy reverendo Gracia y un servidor, salimos de la Casa Sede Mundial, la gente muy linda, la gente con la que convivimos estos años, últimos años, muy linda, nos dimos agradecimientos mutuos, gente realmente que está ahí, pues, por trabajo, pero como humanos y como personas nos apreciamos y nos dimos las gracias porque realmente entre el grupo se generó un ambiente muy bonito. Entregué el emblema que me había entregado en su momento el Satarhat Gustavo Toro. Y ya, no me llevo ni eso.
Ya la entregué, no me llevo nada. Más que la maravillosa experiencia que me dio la vida y tanto la oportunidad que me dio la organización para aprender muchas cosas. Son 50 años casi de trabajo, de aprendizajes y por supuesto muchos muy valiosos, pero como les he compartido ya ahorita en este momento no se sigue la línea, es para mí lo contrario, para ustedes tienen la última versión, la última opinión y sabrán qué hacer en su propio camino. No se forcen, no presionen, no traten de ganar, sino no perderse a sí mismos en su verdadero sentido de la vocación que ustedes quieren para el resto de su vida y de ahí en adelante muchas más vidas, porque la vida es continua. Solamente es un pequeño aviso. Entonces ya nos encontramos ahorita en una cuestión transitoria. Hubo una precipitación porque nos cancelaron a las 4 de la mañana ayer el lugar que ya teníamos preparado. Entonces nos vinimos en algo inmediato y que cupieran todos los cachivaches, como se dice normalmente, ¿sí? Pero estamos muy bien, con una esperanza, con una confiabilidad de que si nos ponemos de acuerdo podemos hacer cosas muy importantes. ¿Por qué? Hay mucha gente con experiencia y hay mucha gente que está buscando. Esa es nuestra gran tarea, integrar espíritus, integrar trabajo y seguir adelante con la línea. Como dijo el hermano mayor, volvemos a comenzar. Y con mucho entusiasmo, de veras, un nuevo día siempre y está lleno de esperanza. Sí, yo quisiera en este momento, aunque no le gusta mucho, el muy reverendo Gracia, nada más un pequeño mensaje, por favor. Es un día, es un momento especial. Por favor, tome. Maestro, queridos hermanos, pues yo sinceramente en este momento prefiero no hablar porque estoy movida por lo último vivido en el cuerpo colegiado y sinceramente para mí es mejor irme hacia adentro, silenciar y justamente esto que decía el maestro, ver qué puedo tamizar, ver qué... porque también no son 50, son 44 años de mi vida y es todo aprendizaje, todo es para el mayor bien y yo justamente estoy tratando de elegir, no desde el acondicionamiento, lo siento como una oportunidad de, después de toda esta revuelta, confusión interna mía, es propia, ver qué queda. Y yo le explicaba a mi maestro que por un tiempo voy a estar muy, muy hacia adentro, necesito hacer una especie de retiro interno para poder después decantar qué es lo que queda, qué es lo que verdaderamente está ahí. Es una oportunidad, yo agradezco mucho esta pregunta que hizo Miriam, porque realmente para mí, a mí no me interesa agarrarme ninguna etiqueta, no me interesa conceptualizar la vida, la iniciación, entonces estoy en un bucear en el alma. Gracias. Bueno, pues sigamos compartiendo. La vida es increíble, hay noches y luego siempre sigue un día y después de un día sigue una noche. Hay noches y días para el alma, para el espíritu, para el cuerpo. Y bueno, qué vida tan maravillosa, es continua en sus dos fases. Y eso es muy importante. Que pasen muy bonito día. Hoy es viernes, ¿verdad? Viernes día 7, 8, 6 de agosto. Y así le pusieron, pero en realidad va a ser un día diferente a todos. Ustedes lo saben apreciar y aprovechar. Muchísimas gracias. Que pasen un bonito día. Pax. Muchas gracias. Maestro, Gracias, maestro. Gracias. Un abrazo. Gracias, adiós. Gracias. Maestro, Muchas gracias, mañana. hermanos, nos Gracias, vemos. maestro. Y con Abrazo, maestro. con- Hasta mañana. Abrazo a todos. Gracias por Gracias. ser tan abrazadores.
Hasta Que tengan un mañana. excelente día. Un abrazo. Igualmente. Igualmente. Gracias, Ordeñas, gracias. abrazos, besos. Muchas bendiciones, maestro. Bendiciones, Lo maestro. más Adelante, profundo de mi ser. Órale. A España, aquí a México y a Chile, a donde estén. Estamos Sí. unidos en esa fuente que nos ha creado y en esa fuente que estamos buscando cada vez apreciar mejor, pero ahora con la conciencia. Que pasen muy bonito día. De veras, de veras. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas Bye. gracias. Hasta mañana, Te manda maestro. saludos.